darse. El problema es creer que es un requisito para ser salvo. Cuando llegamos a creer que si no se canta de una manera no se agrada a Dios, o cuando no se danza de cierta forma no se agrada a Dios, o cuando no se viste de cierta forma entonces no se es salvo, estamos rayando en legalismo. No hay problema en que una iglesia tenga un código de vestimenta. No hay problemas en que un pueblo tenga un código de conducta. El problema consiste en creer que si no alabo de cierta forma, no soy hijo de Dios, no soy salvo. O si no predico de cierta forma, o si no oro de cierta manera, o si no me conduzco de cierta forma. No establezca esos criterios como requisito para la salvación de la gente. Seguimos leyendo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los que estaban predicando esto, Pablo y Bernabé se le enfrentaron y la discusión no fue pequeña, fue una pugna. Algunos han dicho que allí hubo hasta empujones, quién sabe, no, de eso no doy fe. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. A fin de cuentas, en Jerusalén, número 1, había nacido la iglesia. Número 2, allí estaban los 12. Número 3, los que causaron el problema venían de allá. Así que habían razones justas para que se fuese a Jerusalén a ver a los caciques, reunirse con los apóstoles, reunirse con la gente de mayor influencia y donde estaba el mayor número de cristianos, cuando menos para esta época, para discutir el asunto, porque esta gente supuestamente habían salido de Judea, por lo tanto, de alguna manera se infiere que tuvieran el apoyo de los líderes de Jerusalén, pero no era así y lo vamos a ver más adelante. No se trata de que Jacobo los estaba enviando, no se trata de que Pedro los estuviese apoyando, se trata de que esta gente andaba por su cuenta haciendo cosas. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, entiéndase, por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria contando las conversiones de los gentiles, testificando, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mientras ellos iban hacia Jerusalén, iban testificando a las iglesias que había a su paso por las ciudades por donde tenían que atravesar, lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, y los hermanos estaban contentos y gozosos. Eso me parece, se parece tanto a los recorridos que hacemos evangelísticos y cómo de un lugar a otro vamos testificando, y la maravilla de la internet de poder contarles a ustedes lo que pasó recientemente en Puerto Rico, lo que pasó inmediatamente después en Venezuela, que fue algo impresionante. Ahora acabamos de vivir una experiencia muy, muy linda allá en Tampa, y de aquí seguimos hacia otros lugares. Bueno, lo único que en lugar de utilizar la internet para que todos de una vez se enteraran, pues ellos tenían que ir llegando de un lugar a otro. ¿No le parece a usted maravillosa esta época de la historia, cuando nosotros podemos utilizar la internet y dejar ahí las fotos de una vez? En aquella época no habían fotos, dependían los hermanos de que Pablo fuera y le contara lo que había sucedido. Hoy usted ve las fotos, los lugares donde estamos ministrando, los milagros, las sanidades, las grabaciones incluso que poníamos el otro día. La gente puede oír directamente los testimonios. Ahora estamos trabajando para que en los próximos días comencemos a poner en nuestra página, aquí en diaspavon.com, testimonios de algunas campañas. Ahí ya tenemos registrado como 47 testimonios de milagros de gente que usted va a poder ver la persona, y en algunos casos va a poder ver el momento en que ocurrió el milagro, el momento en que la persona está siendo sanada. Eso es maravilloso. Me encanta esto de los medios, las cámaras, la capacidad que tenemos de enviarlo a través de la internet hasta sus manos, frente a sus ojos, y sus oídos puedan escuchar esas palabras directamente de la gente. Bueno,
Iban pasando por Finicia y Samaria contando las conversiones, las conversiones de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¡Qué alegría! Verso 4. Aquí comienza la primera reunión que hay allá en Jerusalén. La primera reunión es para ellos informar y dar testimonio. Fíjese, verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algunos de los que habían ido allá hasta Antioquía para predicar ese legalismo habían regresado, y aparte de eso tenían representantes acá en Jerusalén que estaban defendiendo su punto. Ellos eran fariseos, eran judíos fariseos, habían creído. Pablo también lo era. Pablo era fariseo y Pablo también había creído. Pablo también se había convertido, pero Pablo no estaba en ese legalismo que están estas personas, aunque venía de la misma fuente, venía del mismo tipo de religión, del mismo tipo de compromiso. Pero la revelación que había en el apóstol Pablo era mayor. La revelación que había en Bernabé y la revelación que había en los apóstoles era mayor que la que tenía esta gente que todavía están imponiendo el judaísmo. Porque si no practica así las cosas como hacen los judíos, fíjense que han pasado los años. Han pasado siglos, ya 2 milenios, y todavía tenemos gente que anda con un entusiasmo judío alarmante. Digo alarmante porque han llegado a creer que si no se hacen las cosas al estilo judío, no las estamos haciendo como agradan al Señor. Por favor, tenemos que entender el grado de revelación de Pablo. No se justifica esta gente, cuando menos. Todavía no habían escuchado al apóstol Pablo, todavía no habían escuchado a Pedro, no tenían el Nuevo Testamento en sus manos para leerlo. Ahora usted y yo lo tenemos y no se justifica esta clase de legalismo. Tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a libertad. En el versículo 6 comienza entonces la segunda parte, que es la reunión ya más privada, probablemente con los líderes de Jerusalén. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Apóstoles y ancianos, la alta jerarquía de la iglesia está reunida. Y después de mucha discusión, esto tomó tiempo, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Porque fue Pedro quien primero predicó a los gentiles, ni siquiera fue Pablo. Fue Pedro quien abrió la brecha para predicar a los gentiles. Por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es importante esto porque no fue solo que le predicó, sino que creyeron, se convirtieron, fueron salvos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo mismo que a nosotros. No fue otro Espíritu Santo, no fue otra categoría de salvación. El apóstol Pedro está igualando la salvación que recibe a un judío a la salvación que nosotros recibimos. Dios le dio a esos gentiles que se convirtieron el mismo Espíritu Santo que a nosotros. Así es que le dio dos cosas: la experiencia de la salvación y la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Fíjense que creyeron y se convirtieron, pero además fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron lenguas, profetizaron, vivieron una manifestación del Espíritu. Así es que esto es extraordinario. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando
por la fe sus corazones.